Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en casa. Seguimos en cuarentena, pero también seguimos aprendiendo de los temas y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuestro tema de hoy es el día de reposo. Y para empezar vamos a leer el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1. Como todos sabemos, los primeros capítulos de Génesis habla de la creación. Ustedes dirán qué tiene que ver la creación con el día de reposo. Vamos a aprender cómo la creación nos va a enseñar acerca del día de reposo. Y en Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, aquí Jesucristo, todos sabemos que Jesucristo creó la tierra por medio del poder y la autoridad de Dios. Entonces Jesucristo va a ver dos desafíos. ¿Y cuáles son esos dos desafíos antes de crear todas las maravillas que hoy en día hay? Dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Jesucristo vio que la tierra estaba desordenada. Entonces, para llenar la tierra, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo primero? Ordenar. Entonces, ese es el primer punto que vamos a ver hoy día, el orden. Por eso decimos que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia de orden. Hoy en día no podemos asistir a las iglesias, pero tenemos una iglesia en cada hogar, donde por medio de ese poder con el cual hablamos del comienzo del poder y la autoridad de Dios, nosotros podemos efectuar la Santa Cena. Debemos hacerlo en orden. No porque estamos en casa, vamos a hacerlo en la tarde o cuando estemos desocupados. Debemos hacerlo lo más temprano posible para que el resto del día santo nosotros estemos con el Espíritu y para que toda la semana nos pueda acompañar el Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer punto, el orden. En el capítulo 2 vamos a ver el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en ese tiempo. Dice en el capítulo 2, el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. En aquel tiempo existía Adán y Eva. Estaban todos los árboles que eran iguales, pero el Señor apartó un árbol. Como hoy en día tenemos, por ejemplo, los días de la semana, donde todos los días son iguales, de lunes a sábado. El sábado tiene 24 horas, el domingo también. Todos los días son iguales. En aquel tiempo, en el principio, Dios, de todos los árboles iguales, apartó uno y lo señaló para que Adán, cada vez que mire ese árbol, se acordara del Señor, su creador. Entonces, hoy en día, también el Señor nos da un día donde Él lo ha apartado, para que todos nosotros, las criaturas, cada vez que veamos, sintamos, estemos en ese día, nos acordemos de nuestro Creador. Dice que el Señor mandó que no comiera de ese árbol. En ese tiempo existía Satanás, tal como hoy en día. Hoy en día también existe Satanás. Y Satanás en ese tiempo tentó a Adán para que comiera justo del árbol que el Señor había apartado. Y le dijo a Adán que no comiera, que no tocara de ese árbol. Hoy en día, Satanás también nos tienta para que toquemos de ese día que el Señor ha apartado. Para que hagamos todas las cosas que no debemos hacer justo en ese día. Bien, vamos a ver ahora el tercer punto. El tercer punto, hermanos, es este, y con esto quiero culminar. El cuarto mandamiento, como todos sabemos, es el mandamiento un poquito más largo, ¿no? En las Escrituras vemos que este mandamiento del día de reposo tiene hasta 4 versículos. Está en medio de todos los mandamientos. El cuarto mandamiento está en medio de todos los mandamientos. Y el árbol del cual el Señor apartó, ¿en dónde estaba? Dice en el capítulo 3, versículo 3, mas del fruto del árbol del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces el árbol también estaba en medio del jardín de Edén. Hermanos, yo sé que el día de reposo es un día muy sagrado y que debemos cumplirlo a plenitud. Así estemos en nuestras casas. Si vamos a tomar la Santa Cena, debemos hacerlo lo más pronto posible, lo más temprano. Y eso quería compartir con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a Armando Ñáñez, que sirvió la misión Brasil Recife.
Y también saludar a cada uno de ustedes que ven y comparten nuestros videos de Viviendo en Plenitud y los videos de Ven Sígueme. Y desde acá, de la pared de mi hogar, les mando un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes donde se encuentren y estén guardando los mandamientos y la cuarentena. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima semana.